porque hoy es un día especial para mí. Sé que puede haber muchas cosas mucho más interesantes que venir a ver una presentación del libro, me consta, y por eso valoro en su justa medida el que estén aquí. Muchas gracias. Y a la edad de 20 años, la vida me dio el primer revés. Murió mi padre, uña y carne conmigo, era una persona extremadamente cariñosa, y caí en una profunda depresión. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque tiene mucho que ver con esta novela. En esta novela hay mucho de mí, aunque no tiene nada que ver conmigo, no es una biografía, son personajes de ficción basados en acontecimientos que ocurren en Jerusalén, pero es inevitable que algo de mí se quede en este libro, y por eso me gustaría que supieses un poco mi historia. Caí en una profunda depresión y me recluí en la soledad de mi alcoba durante todo un año y medio. No quise saber nada de nada ni de nadie, y tan solo los libros me sacaron de aquella depresión. Salí de aquel lodo viscoso y tenebroso gracias a la literatura. Estudié el diccionario de la Real Academia de la Lengua, estudié varios cursos de creación literaria, me fui a la universidad, saqué la licenciatura en Psicología Aplicada, era una asignatura pendiente, y empecé a forjar la personalidad que tengo ahora, inherente a la literatura. De la Asociación Sociocultural Agoniste creé una obra teatral que se estrenó con un éxito de público y crítica en el Teatro Alameda de Sevilla. En fin, fue aquí donde me dio la vida el segundo revés, en forma de un puñal de doble filo. Conocí a una muchacha de la que me enamoré, y tenía una enfermedad degenerativa y mortal, iba en silla de ruedas, y con ella estuve 12 años. En estos 12 años me enseñó muchísimas cosas, pero fundamentalmente que la vida es única y hay que vivirla con pasión, porque vivir ofuscado en el pasado lo único que haces es perderte el presente, y vivir preocupado en el futuro te pierdes el presente, y el presente no es más que este preciso instante. Hace un minuto fue el pasado, se fue. Dentro de un minuto es un futuro que no sabemos si llegará. Entonces, esta gran lección, no veas foquito. Gracias. ¡Oh, qué maravilla! Y se quedó indeleble en mí, y gracias a eso hoy en día sé valorar muchas cosas. Y todo esto viene para explicarles un poco el argumento, la trama de mi nueva novela, El canto del grillo. Son varias historias que confluyen para hacer un viaje a los sentimientos humanos. El principal personaje, Cristóbal Garmendiz, es un antropólogo, un profesor de la Universidad de Málaga, que en la biblioteca conoce accidentalmente a María, una mujer, una exuberante y bella mujer de Jerusalén, de la que se enamora irremediablemente. Ocurren varias cosas que no os voy a desvelar, pero son arrastrados hacia Jerusalén, y allí vivirán el problema, el conflicto palestino-israelí, hasta tal punto que será un punto de inflexión en sus vidas, tanto que se cuestionarán todos los principios de la propia vida. Por otro lado, hay otro personaje, hay secundarios maravillosos, entre ellos es Paira, una chica de 19 años, que flirtea apasionadamente con el amor, con el primer amor. Ay, el primer amor. Ese sentimiento que destroza todos los muros que hay en la vida, en el corazón, y lo anega de esa oleada de amor que te abruma y te deja un poco tonto. Pero es tan necesario el amor. En fin, hay otro personaje que es Zahir, que es todo lo contrario, es un palestino que es testigo de cómo se desmiembra toda su familia, cada miembro de su familia es asesinado en distintas intifadas, y este personaje
se vuelve oscuro, tenebroso, termina siendo un guerrero, un kamikaze árabe, pero es una historia contada desde otro punto de vista. Siempre nos han contado que los moros tienen, los árabes, son potencialmente terroristas. No, yo he querido contarlo desde el punto de vista humano, porque siempre se tiene un motivo para hacer las cosas, siempre. Este motivo será justificado o no, pero el motivo siempre está ahí, y yo he querido dejar constancia de cómo es la vida de este tipo de personas. En fin, la novela no está escrita en ningún estilo concreto, no se puede encasillar en ningún estilo narrativo, porque conlleva romance, drama, comedia, incluso hasta esperpento en algunos de sus pasajes. Está escrito con una literatura accesible y efectiva. Yo creo que esta historia pedía que fuese escrita sin florituras, sin grandes saltos mortales, y de esa forma yo creo que llega mucho mejor que haciendo acrobacias literarias. Así que yo he disfrutado muchísimo con esta novela, he llorado, me he enamorado, he sentido cada página, y espero que aquellos que se decidan a leerla lo pasen tan bien como yo. Así que muchísimas gracias de verdad por haber venido, y si tenéis que hacer una pregunta, pero todos a la vez no, por favor. No hace más de colegio, de maestro, de la universidad, no sé si de una mujer, de maestra de la universidad, pues entonces por favor le dice, ahora que lo utilizas le dice, no le dice, vamos a ver, la teoría, ahora tienes que preguntar. Pero un poquito más fuerte, que es que yo no me entero muy bien. No, todo el mundo, no vayas por esa escena porque te vas a equivocar. Gracias, muchas gracias. Qué bueno. ¿Por qué el conflicto? ¿Por qué te metes en ese conflicto árabe-israelí o como? Muchas gracias. ¿Por qué no otro conflicto de tantos como hay, desgraciadamente? Todos mis personajes, en todas las historias que he escrito, yo necesito introducirlo en una situación, en una circunstancia donde yo vea qué reacciones tienen esos personajes. Necesito ponerlo al límite para conocer de alguna manera un poco las reacciones del ser humano. Entonces, una vez cuando estuve en Londres, uno de los compañeros de mi niña, de Ariane, de Rosy, compañeros de apartamento, me comentó que estaban súper oprimidos por los israelitas, que vivían viviendo en su propio país, tenían que hacer fronteras cada vez que tenían que pasar de un pueblo a otro, de una provincia a otra. Entonces fue el detonante para encajar aquella historia que yo ya tenía trazada en aquel conflicto. Fue por eso por lo que me decidí por el conflicto palestino-israelí. ¿Y la documentación? ¿Por qué? ¿No es fácil, es decir, no tomar partido por un lado o por otro? Sí, es verdad. Yo estuve un año para escribir la historia, para escribir la novela, y me tiré 1 año y medio para documentarme. Desde hacer entrevistas a palestinos, a israelíes que me encontraba, yendo a la biblioteca donde dejas tu DNI, te dan un microfilm con toda la información del lugar o la fecha que necesites. Es un exhaustivo trabajo, exasperante incluso, pero aunque no se refleje en la novela, quiero decir, no toda la información está en la novela, habrá un 10% de todo lo que yo me documenté, es necesario para que exista esa verdad. Cuando escribes una novela, por mucha ficción que sea, tiene que haber una lógica, una regla
para que el lector no se sienta defraudado. Por eso en la documentación. Y fue tremendamente trabajosa. Pero bueno, finalmente lo conseguí. Muchas gracias, Guaetona. ¿Por qué tiene que ver un grillo con tu libro? ¿Por qué ese título? Leyendo la novela te enterarás, pero bueno, te comento. Cuando los grillos cantan, no es cantar concretamente, cuando estimulan las alas, producen un sonido peculiar que es lo que escuchamos. Solamente lo utilizan cuando buscan pareja. Entonces, los tres personajes de la novela, su objetivo fundamental es la búsqueda de ese amor que necesitan. Por eso el canto del grillo.